Hola amigos, vamos a intentar extraer las enseñanzas de Juan Pablo II en el Evangelium Vitae y lo vamos a hacer poco a poco, paso a paso, para intentar reflexionar sobre el hecho de la vida y la muerte y cómo son dos hechos trascendentes para la construcción de la vida, pero no solamente la vida en la tierra, también la eterna. Bienvenidos pues a este episodio donde vamos a refrescar todas aquellas ideas principales que Juan Pablo II hace muchos años, 1995, escribió en Evangelium Vitae. Hoy vamos a sumergirnos en una reflexión profunda, una que nos interpela directamente como sociedad y como individuos. Vamos a hablar de la vida, de su valor y de cómo, en palabras de Juan Pablo II, parece estar sufriendo un eclipse en nuestro tiempo, especialmente aquí en Occidente. En su encíclica Evangelium Vitae, publicada nada más que en 1995, el Papa nos dejó un mensaje que sigue resonando con fuerza. ¿Qué has hecho? Una pregunta que toma prestada del Génesis y que nos lanza como un desafío. ¿Qué estamos haciendo con la vida, con los demás, con la nuestra? ¿Qué has hecho?, le pregunta a Caín Dios tras matar a Abel. Juan Pablo II comienza recordándonos las escenas principales de los hechos entre Caín y Abel, esa escena bíblica. Dios le pregunta a Caín: ¿qué has hecho? Se oye la sangre de tu hermano clamar a mí desde el suelo. No es solo una acusación, es un llamado a la conciencia. El Papa dice que esa sangre sigue clamando hoy, en cada generación, con tonos nuevos y siempre distintos. Y si miramos a nuestro alrededor, ¿no es cierto? Guerras, desigualdades, crisis. Hay tantas formas en que la vida es atacada, pero lo que me impresiona de esto es cómo Él no se queda en señalar el problema, nos pide buscar las causas, reflexionar sobre las consecuencias. ¿Qué nos está llevando todo esto? Piensen por un momento en las noticias que vemos a diario, titulares sobre violencia, hambre o el cambio climático, que amenaza a regiones enteras. Juan Pablo II nos dice que hay amenazas que vienen de la naturaleza. Sí, pero muchas se agravan por nuestra negligencia y otras, más oscuras aún, son fruto del odio, del egoísmo, de intereses que nos enfrentan unos contra otros. ¿No les parece que esto sigue siendo un espejo de nuestro mundo? Pero el Papa no se detiene aquí. Hay algo que le preocupa especialmente: los ataques a la vida naciente y a la vida terminal. Esos momentos de máxima fragilidad. Habla del aborto y la eutanasia, y lo hace con una claridad que puede incomodar. Dice que estos actos, que antes se veían como delitos, hoy se ven casi naturales. Incluso se disfrazan de derechos. En Occidente hemos visto cómo leyes y políticas los han normalizado, incluso los han convertido en algo que el Estado garantiza. Y aquí viene una gran reflexión que me da vueltas. ¿Cómo llegamos a un punto en que lo que debería protegerse se convierte en algo descartable? Juan Pablo II apunta a una crisis cultural profunda. Dice que hemos caído en un escepticismo que nos hace dudar de los fundamentos del bien y del mal. Y en una sociedad como la nuestra, compleja, rápida, donde a veces nos sentimos solos frente a problemas enormes, la pobreza, el dolor, la desesperación individual. Esas dudas se vuelven un terreno fértil para justificar lo injustificable. Pero él nos advierte: aunque usemos términos médicos o legales para suavizarlo, no podemos ignorar que está en juego el derecho a existir de una persona concreta, al inicio o al final. Y aquí entra un concepto que merece la pena porque es clave: la cultura de la muerte, que en Occidente está bien extendida. Juan Pablo II describe una realidad que él llama estructura de pecado, algo promovido por corrientes culturales, económicas, políticas, que están obsesionadas con la eficiencia.
y con el descarte. Como diría el Papa Francisco, es como una guerra silenciosa de los poderosos contra los débiles. Les suena familiar, ¿verdad? Pensemos en cómo se trata a veces a los enfermos, a los discapacitados, a los ancianos. Si no producen, si no encajan en el ideal de bienestar, se les ve como un estorbo. Esto me hace pensar en cómo Occidente ha planteado los estados de comodidad y del éxito individual por encima de todo. El Papa lo dice claro, hay una conjura contra la vida que no solo afecta a las personas sino también a las relaciones entre pueblos y naciones. No lo vemos en las políticas migratorias que cierran fronteras o en la explotación de recursos que dejan millones en la miseria. Desde las palabras de Juan Pablo II, esas fronteras cerradas, que hoy abiertas para el tránsito de millones de personas en el mundo, de forma que podríamos considerar como ilegal. Uno de los ejemplos más duros que trae Juan Pablo II es el aborto. Habla de cómo se invierten fortunas en métodos que lo hagan más simple, más invisible, casi como si no pasara nada. Recordemos la pastilla del día después. 700.000 usos. 750.000 usos en el 2024 en España. Y luego está el argumento de la anticoncepción como solución mágica. Él lo cuestiona, dice que la mentalidad anticonceptiva, ese rechazo a la vida como don, alimenta cada vez más la tentación del aborto. No estoy aquí para juzgar a nadie, pero sí para invitarlos a pensar. Todos tenemos la obligación de tener nuestros argumentos para construir nuestra opinión. Y tras esa opinión, seremos responsables de lo que está sucediendo en nuestro alrededor y en nuestra sociedad. ¿No será que al querer controlarlo todo hemos perdido de vista el valor de lo que recibimos, la esencia de la vida? Y no se queda solo en el aborto. Habla también de la reproducción artificial, de cómo, aunque parece un avance, a menudo termina en la destrucción de embriones o en su uso como material biológico. O el diagnóstico prenatal, que debería ser para ayudar, pero que en ocasiones se convierte en una sentencia de muerte si el bebé no cumple con ciertos estándares. Estándares marcados por la sociedad a los padres, de forma cultural o en ocasiones, incluso a veces, de forma científica. ¿No es esto un reflejo de esa lógica de eficiencia que tanto critica? Y no podemos olvidarnos de la eutanasia, esa eutanasia, otro tema que golpea fuerte y que ya Juan Pablo II en 1995 veía como en una cultura que no soporta el sufrimiento se busca eliminarlo matando al que sufre. Me impresiona cómo describe ese trasfondo, una sociedad que no encuentra sentido al dolor, que lo ve como el enemigo absoluto y claro, sin una visión trascendente de la existencia del ser humano y de cómo esa existencia se entreteje con todas las realidades del ser humano, la alegría, el dolor, el sufrimiento. Sin algo más grande que nos sostenga, ¿cómo podemos entenderlo? ¿Qué nos queda? Solo la desesperación o la idea de que la muerte es la salida más fácil. Pensemos en cómo tratamos a los enfermos terminales o a los ancianos. A veces, bajo el pretexto de la piedad, se justifica decisiones que responden más a la utilidad que al amor. Y él lo dice, sin rodeos. Esto no es progreso, es un retroceso, es la barbarie. Pero, ¿qué hay detrás de todo esto? Juan Pablo II nos lleva a un lugar más íntimo y más profundo. Habla de una idea perversa de libertad, una que nos hace creernos dueños absolutos de la vida y la muerte. Caín, al matar a Abel, responde: ¿soy yo acaso el guardián de mi hermano? Y el Papa dice: sí, lo somos. Somos los guardianes de nuestros hermanos. La libertad no es solo para mí, es para cuidar del otro. Pero en Occidente
Hemos hecho de la libertad algo individual. Nos hace individualistas. Una excusa para descartar al débil en nombre del fuerte. Esto me hace pensar en cómo hablamos hoy de derechos. Derechos a decidir, derechos a elegir, pero, como dice el Papa, ¿cómo puede ser un derecho algo que niega la vida al más vulnerable? Es una contradicción. Una contradicción que nos está costando caro, porque una democracia que no protege a todos por igual no es democracia, es tiranía disfrazada de democracia. Y al final, Juan Pablo II nos lleva al núcleo, al eclipse del sentido de Dios y del hombre. Dice que cuando perdemos a Dios, perdemos también lo que nos hace humanos. Sin Él, la vida se vuelve una cosa, algo que podemos manipular a nuestro antojo. Nacimiento, muerte, sexualidad, todo se reduce a lo material, a lo que podemos controlar o desechar. Esto me resuena mucho en nuestro contexto occidental. Vivimos como si Dios no existiera, ¿verdad? Y el resultado es un vacío. Individualismo, consumismo, rechazo al sufrimiento. El cuerpo ya no es un regalo, es una herramienta. La sexualidad, que debería ser amor y apertura a la vida y entrada al otro, para que el otro entre en mí, se convierte en egoísmo. Y los más débiles, mujeres, niños, ancianos, todos ellos pagan el precio. Pero no todo está perdido. Incluso en este eclipse, Juan Pablo II ve una luz. Dice que la conciencia es el lugar donde Dios ama y habla. No se puede acallar. No puede ser silenciada del todo. Desde ahí puede empezar un camino nuevo, uno de amor y servicio a la vida. Es un desafío enorme, pero también una esperanza. Cambiar esa cultura de muerte por una cultura de vida. ¿Qué has hecho? Esa pregunta sigue resonando. Juan Pablo II nos la deja como un eco para que no miremos a otro lado. En Occidente hemos construido mucho, pero también hemos destruido. Hoy los invito a pensar qué estamos haciendo con la vida que se nos confía. Nos vemos en el próximo, siguiendo Evangelio Vitae de Juan Pablo II. Gracias por estar ahí y hasta la siguiente. Chao.